Ponernos todos en silencio los micrófonos por si alguien pues se producen ruidos en su casa, pues que no molesten demasiado al conjunto, perfecto, todo el mundo que se pero informaros también que al final de la conferencia abriremos torn de preguntas, ¿cómo se dice esto en castellano? Un Una turno de tanda preguntas. de turno de preguntas, ¿sí? ¿Qué más deciros? Vamos a comprobar también a nivel técnico si cuando comparto pantalla nos seguís viendo bien tanto a Ana como yo, porque vamos a hablar tanto Ana como yo. Ana Yepes, Ana Romaní. ¿Nos veis a las dos? Pues vamos a hablar de la danza del siglo de oro español versus otros estilos europeos. Porque como desde que estamos estudiando la danza del siglo de oro español, yo desde hace, bueno, desde los años 80, ¿verdad? Hace 30 y pico años, y Ana un poco menos, pero también más de 10, pues siempre nos planteamos cómo hacerlo y no es que quede del todo claro. Y para ello hemos ido a mirar en los tratados europeos, tanto de antes como de después o de a la vez, para inspirarnos y ver qué se podía extraer de en común o de diferente. Y esto nos ha sido muy útil tanto para aclararnos con los pasos españoles como para incluso aclararnos con los pasos europeos. Podemos hablar de las fuentes europeas que hemos tratado, que son 9. Pero bueno, antes de hablar de las fuentes, quisiera comentar, Ana, en efecto, que hemos trabajado los pasos y sus comparaciones como un lenguaje en el cual hay partes que son como los esqueletos y otras que son el relleno. Y este es un ejemplo, como también con el lenguaje ocurre, una frase escrita en 3 idiomas y que es, cuando se ven las consonantes, es prácticamente la misma. En francés, la danse est belle, en español, la danza es bella, en italiano, la danza è bella, y las consonantes básicas son las mismas. Y esto es muy interesante porque pasa lo mismo con los pasos. Una floreta, un fioretto y un fleuret, pues tienen 3 apoyos, es un esqueleto común, pero tienen estilos diferentes de realizarse. Pues de lo mismo, así como estas frases se comparan los pasos. Vamos a pasar a ver las fuentes de las que disponemos. En este cuadro os las presentamos así cronológicamente y vamos a ver una por una un poquito más en detalle. La primera que se nos presenta es a mediados del siglo XVI, más o menos. Esto no está cifrado y es anónima, se llama Reglas de danzar. Luego viene el libro de Esquivel, Discursos sobre el arte del danzado, 1642. Esquivel era alumno de Antonio de Almenda, maestro del rey, y en esta época era contemporáneo de González, que también fue maestro de danzar, cuya obra Escuela por lo Bajo de Domingo González nos encontramos aquí, que esta obra pertenece a esta otra de Novelli, 1708, que veis aquí abajo, y está en la segunda parte de este Novelli, que ahora hablaremos de él. Luego, esta obra de González describe danzas, 9 coreografías, mientras que Discursos de Esquivel, ahora vamos a hablar en detalle de ellos. Está también esta jácara, una jácara anónima, el libro de Olivelles, que es un libro catalán. Bueno, vamos a ir viendo ya fuente por fuente, en efecto, Ana. Esto sería Perdón, el perdón. ejemplo de Reglas de danzar, que es un manuscrito que está al revés de una página donde hay un poema, entonces se lee súper mal, como podéis ver, ¿eh? Aquí pone Reglas de danzar, ahí arriba. Lo primero, ninguna danza parece bien sin capa. ¿Veis? O sea, esto ha sido un poco difícil de transcribir. Ha habido ya algunas transcripciones hechas en diferentes momentos, una en el siglo XIX incluso, las hemos trabajado en detalle con esto y hemos llegado a una conclusión que se puede ver nuestra transcripción cómo está quedando, porque estamos preparando una transcripción de todas las fuentes, quedará así de limpito. Bueno, aquí pone el número de las páginas del original donde se pueden encontrar, porque así podemos citar claramente todas las fuentes poniendo aquí en este numerito pequeño el número de la línea en el cual se encuentra y de la página también aparecerá en el margen. También veréis que hay, por ejemplo, reverencia está en cursiva. Esto es porque los nombres de los pasos no los traduciremos. Porque claro, no es lo mismo una floreta que un fioreto que un fleuret, aunque se parezcan. Y este es, bueno, Reglas de danzar, que describe 3 danzas, la baja, la alta y una pavana que la llama italiana, pero que se trata de una pavana española o equivalente. El siguiente libro del que disponemos, que describe muchas cosas, describe un poco la historia de la danza según él, es del de Esquivel Navarro.
Describe en el capítulo 2 los pasos de la danza, describe con bastante detalle, algunos de ellos no se acaba de explicar, por tanto quedan un poco incógnita, pero bueno, bastantes detalles tiene. Y también describe todo el sistema de cómo se funciona en las escuelas de danza, porque este estilo está descrito realmente el que se hacía en las escuelas. Y en las escuelas solo bailaban los hombres, las mujeres podían venir a mirar, pero ellas se entrenaban con maestros en sus casas, en privado. En la escuela de danza era como la esgrima o montar a caballo, eran cosas que tenía que hacer el hombre para bien parecer y estar bien en la sociedad y saber todo ello. Entonces, esto se explica también en el libro de Esquivel, menciona a muchos maestros que eran alumnos con él o que ejercían. O sea, es un libro de información fundamental. Seguimos con el de González, del que hablábamos, que está en segunda parte del Novelli y que es Escuela por lo bajo, bajo, escrito con V. Escuela por lo bajo quiere decir escuela del nivel principiante, y por lo diestro sería el nivel avanzado. Y en este libro describe 9 coreografías, que algunas de ellas se encuentran descritas por otros maestros. Ignoramos quién ha escrito manuscritamente esto, pero se trata de la escuela que enseñaba Domingo González. También está el libro de, bueno, aquí vemos una transcripción. El libro de danzar de Juan Antonio Jaque. Aquí vemos la parte de folías. Este también describe coreografías, 6 coreografías. Existen 3 versiones que son copias de un original que no sabemos dónde está realmente. Y aquí lo interesante, por ejemplo, es ver que Folías tiene un ornamento ahí donde la S de Folías, y uno que lo ha transcrito de este libro ha puesto que se llama esta danza foliado, pero no, es un error de interpretación de la escritura. Entonces, en el libro de Jaque, que se conocía desde hace bastante tiempo, pues ya lo llevamos descifrando, y este de González es mucho más reciente que se conozca, ahora lo diremos. También existe esta jácara anónima de 4 páginas nada más, y que, como veremos más adelante cuando comparemos los pasos, no tiene mucho que ver con las otras jácaras descritas en los otros manuscritos. La dejamos de momento estar. Y tenemos después el manuscrito catalán, que se llama Memoria de les Danses. Francesc Olivelles es el maestro que ha tenido la escuela, pero este manuscrito es de un alumno suyo, Francesc Potau, que ha escrito las danzas que aprendía con Olivelles. Por eso Don Josep Paus de Potau y de Ferran se llamaba. Gracias, Ana. Don Josep Paus de Potau y de Ferran. Y empezó a aprender a bailar el 8 de abril de 1701 con el maestro Francesc Olivelles, y fue escribiendo cada una de las danzas y de los ballets que aprendía con su maestro. Y tiene nombres de pasos españoles, pero en catalán, escritos en catalán, pero salt en vez de salto, pero son realmente muy parecidos. En cambio, las danzas que describe y sobre todo las músicas que podrían atribuirse a esas danzas son más del tipo italiano. Entonces ahí hay un poco de duda sobre qué estilo realmente se describe en este manuscrito, que pueden ser varias cosas. Luego tenemos este libro de Nicolás Rodrigo Novelli, este manuscrito que se llama Chorégraphie. Chorégraphie es la palabra francesa que viene del chorégraphie de Feuillet, que es donde se describe la notación de la danza barroca francesa. Y él ha copiado, con Ana pensamos que debía ser un Erasmus, un estudiante, y que ha encontrado el libro de Feuillet en Francia y se lo ha traído, y entonces se lo ha estudiado, pero claro, se lo ha estudiado un poco a su manera, y es decir, que hay una serie de detalles del sistema Feuillet que no ha incorporado, lo cual hace que todos los pasos españoles que él describe en figuras, y ahora después os enseñaremos algunas, tienen una falta de comprensión por una falta de utilización de signos bien real, completa y detallada. Pero es muy interesante porque aporta muchísimos elementos para comprobar si lo que describe Esquivel se entiende, o para completarlo. Y en la segunda parte pone la escuela por lo bajo de González para decir a sus lectores: bueno, yo ya que os he enseñado cómo dibujar pasos, ahora podéis dibujar vosotros los pasos de todas estas danzas. Y por último, tenemos ya en el siglo XVIII de Pablo Minguet, que era un editor y que editaba sobre todo ya danzas francesas, porque en el siglo XVIII se importó en España el estilo francés, pero también decía que es que en las contradanzas y en otras danzas se solían todavía bailar las danzas a la española, y para el que se haya olvidado, pues describe los pasos en un libro y las danzas en otro.
Para los pasos copia totalmente a Esquivel en muchísimos casos y a veces completa con alguna explicación. Y para las danzas también copia un poquillo a González o Jaque y pensamos que más bien a González, pero ahí queda mucha pregunta. Esto era para presentaros más o menos las fuentes y qué características tienen todas estas fuentes. Será, si me pasas la página, Ana, Sí, este es el perdón. libro de danzas. Bueno, pues solo tenemos 9 fuentes editadas, solo 3, las demás manuscritas, todas ellas relacionadas con este estilo de danza que empieza a ser la danza académica, como por ejemplo hay que tener la pierna siempre estirada y no doblarla, que si no es deshonesto, y ninguna está escrita realmente directamente por un maestro de danza, pensamos, sino por algún alumno o alguna persona cercana o bien un editor. Las descripciones de danza no tienen tablaturas ni partituras, excepto una línea que ahora veremos, muy pocas indicaciones espaciales y también pocas indicaciones sobre los movimientos de brazos, aunque algunas tienen, y justamente es una de las características de la danza española de esta época. Ana, te paso la Muy mano. bien. Antes de continuar, si puedes comprobar si ha llegado nuevos Sí, participantes sí, y no paro de recordar admitirles. Ana, ya los estaba Ah, admitiendo, perfecto. no te Ah, preocupes. perfecto. Y recordaros que os silenciéis los micrófonos porque si no vamos oyendo todos los ruiditos de cada uno en sus casas. Los ruiditos de casa de Ana Yepes y los míos no los podemos evitar, pero si podéis poneros silencio y si no, Ana, tú lo puedes hacer manualmente y así pues estamos más concentrados. Aquí os presentamos un pequeño cuadro que justamente lo veis muy pequeño y seguramente no lo podéis llegar a leer, pero ahora mismo no es el objetivo. Simplemente en este cuadro hemos reunido las distintas fuentes y las hemos relacionado con los maestros más importantes mencionados por Esquivel para irlos pues relacionando cronológicamente las fuentes con varios maestros de los mencionados por Esquivel. De esta manera simplemente pues podemos visualizar la relación entre unos y otros, visualizar que ha habido varias generaciones de maestros, quién ha sido maestro de quién, visualizar que estamos hablando de un estilo que se empieza a vislumbrar a mediados del siglo XVI y que a mediados del siglo XVIII todavía está en uso. Quizás ya algunos lo están olvidando, pero todavía está en uso. Y como os comentaba también desde el principio, Florence, vemos que siendo un estilo que se extiende tanto a nivel cronológico, podemos realmente de hablar de un estilo que está a caballo entre el Renacimiento y el Barroco. Si nos ponemos ya a analizar pasos y danzas, podríamos opinar, siempre siendo una cosa muy subjetiva, que es un estilo que está a caballo entre el Renacimiento o las características que solemos atribuir al Renacimiento y el Barroco. Aquí os presentamos, también lo veis muy pequeño, pero ahora os lo mostraremos más grande, os presentamos nuestro cuadro de pasos españoles. Uno de nuestros trabajos ha consistido en reunir todos los pasos españoles y organizarlos de la siguiente manera. Dejo de compartir pantalla un momento para compartiros el cuadro de pasos españoles. A ver, aquí lo tenemos. En este cuadro hemos puesto en las columnas de más a la izquierda todos los pasos en esta columna, aquí que pone variantes, todos los pasos que encontramos en las 9 fuentes españolas, los hemos ido organizando un poco por familias. Por ejemplo, aquí a la izquierda del todo tenéis la familia del cruzado, pues existen varios pasos cruzados, etc. Y luego se organiza también por columnas. En las varias columnas hay las distintas fuentes: Esquivel, Novelli, a ver si me hace caso, ahora Minguet, González, etcétera. Tenemos todas las fuentes para que veamos qué fuente menciona qué pasos. Básicamente, ver pues si hay pasos que solo son usados por un autor, por varios, por todos. Y al final de este cuadro también hemos intentado, con toda la buena voluntad del mundo, resumir, hacer un pequeño resumen, una pequeña explicación de cómo se ejecutaría ese paso. Claro, cada fuente da o no una descripción sobre cómo ejecutar este paso y nosotras hemos intentado
resumirlo. Evidentemente es lo que nosotras hemos entendido que hay que ejecutar para cada uno de estos pasos. Una cosa muy interesante que nos ha permitido este cuadro, perdonad, es darnos cuenta que un paso como la floreta, pues es una gran familia, el paso de las floretas, que tiene muchas variantes, como podéis ver aquí, y nos hemos dado cuenta que aparece en casi todos los tratados y manuscritos y que siempre se le llama floreta. Esquivel la llama floreta, Novelli floreta pasada, floreta, Minguet nos habla de floretas naturales, floretas envuelta, pasadas, etc. Vamos pasando y vemos que prácticamente digo porque la Jácara Anónima, por ejemplo, no la usa, pero prácticamente todas las fuentes usan este paso y siempre se le llama floreta. Pero en cambio hay otros pasos como... Vamos a buscar la vuelta de folías. Vamos abajo, evidentemente ordenado por orden alfabético. La vuelta de folías, ya vemos aquí en las variantes que hay varios nombres y es que efectivamente a la vuelta de folías, Esquivel la llama vuelta de folías, pero Novelli la llama vuelta por alto, Minguet no la usa. González la llama vuelta por alto, también, pues que está relacionado con Novelli. Jaque la llama vuelta de remate y aparece en la danza de las folías. La Jácara Anónima no la usa, Olivelles no la usa. Minguet la llama vuelta por encima. Es decir, que este es un paso que no solo no aparece en todos los tratados y manuscritos, sino que además cada vez se nombra con un nombre distinto. Esto nos ha hecho, de alguna manera, llegar a la conclusión que el estilo español en esta época, podemos centrarnos en el siglo XVII por quedarnos en un punto medio, está en proceso de academización. Hay una voluntad de academización que se lee por las fuentes, porque realmente pues se suelen dar muchas indicaciones del tipo hay que danzar con los pies un poco abiertos, hay que estirar bien la pierna, esto sobre todo no hay que hacerlo así, porque el tal lo hace demasiado asá, estira demasiado la pierna o la sube demasiado. Hay una voluntad de academización, pero todavía realmente está en proceso en esta época, porque hay algunos pasos pues, que se describen de maneras muy distintas, hay muchas maneras de hacerlo distintas, con nombres, a un mismo paso se le atribuyen nombres distintos, es decir que una cosa interesante que podemos leer es esta. Volvemos a nuestra presentación y seguimos adelante. Ana, te paso la palabra. Ahora qué fuentes europeas, o sea, francesas e italianas concretamente, hemos trabajado en detalle para un cuadro comparativo de pasos españoles y europeos. Las fuentes son las siguientes: la orchesographie del Renacimiento francés, de Toine Arbot. De Italia, pues claro, il ballarino in nobilità di Carosso, le grazie d'amore de Negri, la traducción al español de Grazie d'amore del Negri, traducción hecha por no se sabe quién, pero encargada por el conde de Olivares para el príncipe de España, don Baltasar Carlos. Y también el Santucci hemos incluido, maestro di danza. Hemos también incluido Instruction pour danser, l'Apologie de Deleuze, y luego ya la parte del barroco francés con el Chorégraphie de Feuillet y Reglas útiles de Ferriol y Boxeraus, que es un libro español, pero que realmente describe la danza francesa del siglo ya importada a España. Entonces, os vamos a enseñar el paso este de pasos europeos, el cuadro de pasos europeos en Excel, porque así lo podremos ver más en detalle y veremos cómo se ejecuta esta comparación. Lo que está escrito en azul es que se parece y lo que está escrito en negro es que es prácticamente idéntico. Entonces nos encontramos a la izquierda siempre los nombres de pasos españoles y, como veréis en la parte de arriba de este cuadro, están los tratados, primero los catalanes, que también hemos incluido, más luego los italianos que acabamos de mencionar, fuentes italianas, y luego las francesas desde el Renacimiento hasta el Barroco. Y nos hemos atrevido a poner enfrente de los pasos españoles ciertos pasos italianos y franceses del Renacimiento y del Barroco, que a todos los especialistas que vais a leer este cuadro, si tenéis ideas para completarlo o argumentos en contra de cualquier sugerencia que hacemos, bienvenidos seáis. Esto es una discusión abierta a todo el mundo.
Entonces vamos a ver algún ejemplo para que veamos, por ejemplo, un paso, por ejemplo, la floreta, ya que estábamos viendo antes la floreta, pues aquí vemos floreta. La floreta en Olivelles también se usa, lo veis aquí. Luego en Negri, él lo traduce Negri floreta, la traducción es floreta, pero en italiano es fioreto. Pero entonces, claro, aquí tenemos un pequeño problema y es que el fioreto se parece a la floreta, pero no es idéntico. En cambio, cuando aparece en la traducción, se ve floreta, como si fuera idéntico. Entonces, esta traducción de la época supone unas cuantas confusiones. Pero bueno, vemos que la floreta equivale al fioreto, está en azul porque no es idéntico. Seguimos avanzando y luego vemos que en el argot se llama fleuret, está en azul porque no es idéntico, pero es la misma raíz, es un paso con 3 apoyos. En instrucción pour danser vemos que no se llama floreta, pero que la descripción que ahí veis es exactamente una floreta, entonces por eso lo hemos puesto. En Deleuze aparece la palabra fleuret, que puede que se parezcan, pero como no está muy claramente descrito ese fleuret, tampoco estamos seguros. Y luego ya en la parte barroca francesa, claro, el equivalente es el pas de bourrée, que tiene varias formas y este pas de bourrée de la página 67, figura C, es el que más se parece a la floreta española. Luego también hay pasos que en este cuadro se puede ver justamente que son falsos amigos, como veamos por ejemplo el caso del floreo justo encima. El floreo en España es un paso que es saltando y con la pierna poniéndola atrás y adelante. Esto es un floreo porque habla de... vale, porque se llama floreo, pero esto en Italia se llama campanella. ¿Por qué? Porque es como el badajo de la campana que hace boom, boom, ¿vale? Con la pierna. Muy bien, pues campanella en italiano es floreo en español. ¿Pero qué es campanella en español? Pues es otro paso, que en cambio se trata de un paso con la pierna como un redondel con la pierna, como el cerco de la campana. Entonces los españoles llaman campanella por el cerco de la campana, los italianos llaman campanella por el badajo de la campana. Y en la traducción pues se ha confundido. Entonces campanella italiana igual a floreo español, por ejemplo. Y la La campanella campanella española española no tiene correspondería, realmente digamos, al rond equivalente. de jambe o a las aberturas de pierna que podemos encontrar en otros, en el barroco francés mismo hay algunas ouvertures de Parrón, jambe o rond c'est de des jambe. parrons, los pasos redondos. Y lo que es curioso es que la campanella, que también se llama campanella en Ferriol de Bourg-Seraus, es l'ouverture de jambe de Feuillet, porque Ferriol describe ya las partes francesas de la danza, pero a la española, hace la vuelta. Vamos a ver las particularidades de los pasos españoles. Volvemos a nuestra presentación. De alguna manera, todas estas comparaciones de pasos nos han hecho llegar a una conclusión quizás muy básica, pero creemos que muy importante, que está dicha por el mismo Esquivel, de hecho, que es que los pasos en el estilo español llevan su nombre según su esencia. En palabras de Esquivel, sería así, porque la gala del danzar es ejecutar los movimientos como tienen su nombre, porque en el salto se ha de saltar, en el encaje encajar, en el cruzado cruzar y en el sacudido sacudir. Para nosotras lo que viene a decir esta frase magnífica de Esquivel es que cuando haces un sacudido en el estilo español de esta época, puedes hacer el sacudido de muchas maneras, sacudiendo de forma más vertical, sacudiendo de forma más horizontal, como vemos en distintas tradiciones en distintas partes de España. Podemos hacer un cambio de peso justo antes o justo después, o no hacer cambio de peso cuando haces un sacudido, pero estaremos haciendo siempre un sacudido. Es decir, que en este estilo, en esta época, hay una voluntad de academización, pero todavía existen, como os decía también antes, muchas maneras de hacer los pasos y por tanto también eso hace que hayamos encontrado correspondencias con por ejemplo, hemos podido encontrar que un paso español corresponde a tal paso italiano y también se parece a tal paso francés, y quizás el paso italiano y el paso francés son bastante distintos, pero no dejan de tener un parecer con la raíz o con la esencia de sacudir, por ejemplo, ¿no? Si estuviéramos hablando de sacudir o de encajar. Eso nos parece una bonita frase de Esquivel y que está, de hecho,
aportando algo muy importante, muy característico de lo español. Vamos a poner ahora 3 ejemplos de pasos que nos ha parecido que sí eran muy característicos de la danza española. Justamente con todos estos cuadros comparativos hemos llegado a visualizar que hay algunos pasos que se pueden llamar igual o distinto, pero que parece que existen tanto en la danza española como en la italiana o la francesa, pues son pasos que podemos casi considerar de dominio europeo, ¿no? Para generalizar, pero en cambio hay otros como este y 2 más que veremos que parecen ser muy característicos de la danza española, los grillos. Los grillos son todos aquellos pasos en que podemos imaginar que el danzante tiene los tobillos enganchados, unidos por grilletes y tiene que mover los pies pues como pequeños parabrisas porque no puede separar los tobillos, ¿sí? Aquí vemos el hecho y el deshecho. Eso quiere decir hecho con un pie, deshecho con el otro, ¿sí? En este tipo de danza siempre se habla de hacer y deshacer, refiriéndose a un pie y el otro. Pues aquí vemos la vuelta, aquí está el danzante, el bailarín, visto desde arriba, como una vista de pájaro, que da la vuelta contrario a las agujas del reloj, y aquí en sentido de las agujas del reloj, pues haciendo así con los pies y va dando toda la vuelta. Otro paso que también pensamos que es característico de este estilo porque no lo encontramos en los demás es también con grillos, el tope con grillos. Consiste en un pequeño toque entre la punta de un pie y el talón de la otra. Pongo el pie en el suelo y luego hago unos grillos con el pie de delante, y eso se va repitiendo varias veces, y es también un paso pues que consideramos bastante específico de este estilo. Y como tercer ejemplo tenemos el rastrón, que aquí nos lo presenta con un paso, paso con rastrón, hecho y deshecho, de un pie y de otro, nos lo ha dibujado en la misma figura. Como veis, todas estas son figuras de Novelli, como os comentaba Ana. Novelli tiene la gran ocurrencia de intentar representar los pasos españoles con la escritura, con la notación de Feuillet. Lo consigue a su manera porque es muy impreciso, pero nos aporta mucha información. Este paso, ¿me veis en la pantalla? Aunque pequeñita. Bájalo un que poco. me veis. Sí, lo bajo. Bien. Este paso, el rastrón, ¿sí? Se referiría a arrastrar el pie para adelante y para atrás, arrastrar el pie para adelante y para atrás. Y nos dice también de hacer un paso. En el dibujo parece ser que este paso se haga después de arrastrar, así, pero en cambio el anunciado nos habla de paso, rastrón, ¿sí? Y si voy repitiendo esta pequeña serie de paso, rastrón, y ahora con el otro pie, paso, rastrón, paso, rastrón, paso, rastrón, me encuentro haciendo un paso que también se encuentra descrito en las fuentes francesas y las italianas, en las fuentes francesas como paso de canario, o sea, asociado al canario, a la danza del canario, y en las fuentes italianas como seguito battuto al canario, si no me equivoco, Gloria. ¿Sí? Pues estos son algunos de los pasos característicos. Hablemos de brazos. Eso, porque justamente Novelli nos proporciona unas cuantas figuras que describen los brazos, y para él los brazos tienen que estar a la altura de los pechos, eso sería la base, y a partir de aquí, por ejemplo, el primer dibujo de la izquierda supone que desde el codo doblo el codo y entonces lo llevo hacia arriba o lo puedo llevar hacia abajo, y eso lo llama semicírculos. No sé muy bien por qué, porque es un cuarto de círculo, pero sería como hacer los 2 cuartos hacen un semicírculo para arriba y volver. Y es como si la persona la vemos de espaldas y vemos que sus brazos suben y bajan. En cambio, en el de al lado es semicírculo, pero subiendo un brazo y bajando otro. Y entonces nos queda así. O sea que hacemos el chac o hacia el otro lado. Estos se usaban, y se usaban, por tanto, si se hace un círculo a partir del codo, queda descrito que se pasa delante de la cara, porque si tienes tu brazo así de alto, pasas delante de la cara, mientras que en el barroco francés la base está más baja y cuando haces un círculo del codo, pues pasas a la altura del hombro y no de encima de la cabeza. Vamos a ver otro ejemplo de brazos. Por ejemplo, a la izquierda pues está hablando de círculos de muñecas, en este caso hacia afuera,
círculo entero de muñecas. Esto se encuentra en la danza barroca francesa y también dibujado por Feuillet, los brazos, les ronds de poignet. En el dibujo de al lado hay un brazo que solo hace una vuelta entera y otro que lo hace también. Por tanto, uno empieza y cuando uno baja, el otro sube. O sea, que sería y-chac, que luego podréis convertirse en esto, es decir, el crawl. El Y otro crawl, ejemplo, exacto. este es muy característico, este sí que no se encuentra en Francia ni nada, esto es devanando en círculos, devanar es vider un pelote, es como enrollar una madeja, o devanando al contrario, y ahí están los brazos doblados y las muñecas que hacen círculos entre ellas, y a lo mejor se pueden hasta subir. Esto es un movimiento de brazo que en cambio se encuentra en el flamenco todavía hoy en día, claramente. Pero, y estos, bueno, estos también, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito del uso de las castañuelas y en qué consiste la diferencia entre danza y baile. Nos encontramos que en general uno piensa que la danza es noble y el baile popular, pero en las fuentes españolas esto no es así, no nos lo describen así. Las indicaciones que nos encontramos es que una danza es sin castañuelas y un baile es con castañuelas. Y hay piezas que pueden ser una mudanza danzada y otra bailada, porque se usan castañuelas. No solo brazos, o sea, castañuelas más brazos, o castañuelas sin brazos, como es el caso del villano, que es un baile con castañuelas, pero sin movimientos de brazos. ¿Y qué indicaciones tenemos de las castañuelas en esa época? Casi nada. Realmente vienen sobre todo en el libro de Domingo González y dicen sencillo, doble y carretilla. Bueno, la carretilla, eso sí que uno ya sabe hoy en día qué es. Eso es, rodar con los 4 dedos. Pero sencillo y doble pueden ser varias cosas. Sencillo puede ser que sea un solo toque por compás con las 2 manos, que sería tian, tian. Eso puede ser sencillo. Y doble, tapi, tapi, porque se hacen 2 veces más. O puede ser al revés, puede ser sencillo, tapi, porque estoy tocando una sola castañuela, y doble, el tian. Puede ser todo esto. Hay una indicación en la Mariona de González que dice: con las castañuelas se puede hacer, lo veis ahí en el PDF, sencillo, doble y carretilla, o sencillo, sencillo, sencillo y carretilla. Esto nos da una indicación de temporalidad, es decir, que 2 sencillos equivalen a un doble. Esto nos lía todavía más para aclararnos, ¿verdad? Pero bueno, podría ser que el sencillo fuera tian, 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 carretilla. Y la versión de arriba sería tian, tapi, tapi, ta, carretilla. Una hipótesis como otra, pero de momento no podemos definirlo más. Exacto, es decir, que el doble también duraría el doble que el sencillo, como en los pasos de danza suele pasar que lo double, el doble, dura el doble que el simple en algunos estilos, pero bueno, en las castañuelas parece que también, pero realmente no está nada claro su significado, el significado de estos toques. Hablemos de qué danzas, de qué formas de danza, qué géneros, como lo queramos llamar. Aquí hemos hecho una pequeña lista de cuáles son las coreografías que se encuentran descritas dentro de las varias fuentes. Vemos que, perdonad, la pavana es una de las que se describe más a menudo. Tenemos 6 descripciones de pavana, tenemos 4 descripciones de villano, 4 de jácara, 3 de gallarda, 2 de españoletas y varias danzas sobre las que solo tenemos una descripción. Aquí hemos puesto unas cuantas: folías, paradetas, mariona, torneo, imposibles, hermosa. También hay todas las de Olivelles, Francesc Olivelles, en catalán, de las que también la mayoría solo existe una descripción, pero no las hemos puesto aquí para no alargar mucho la lista. Después tenemos el caso de El Canario y la Gaita Gallega, que hemos puesto aquí un medio, porque tenemos media descripción. La verdad es que nos hace una descripción, pero muy esquemática y no nos da una idea simplemente. El canario, por ejemplo, nos dice que hay que dar golpes en el suelo con los pies o arrastrar, hacer rastrones, pero no mucho más. De hecho, sí nos precisa que no hay que bailar en el suelo, sino encima de una madera, de una mesa o de una puerta o en un sitio en que no nos empolvemos los pies.
¿sí? Pero no llega a darnos una descripción. La chacona y la zarabanda las hemos puesto también en esta lista con un 0 para indicar que justamente hay algunas danzas que se asocian al estilo español, pues a menudo en la literatura, por ejemplo, pero en cambio no tenemos ninguna descripción, no se ha conservado ninguna descripción en las fuentes, por lo tanto sabemos que eran danzas que se asociaban al estilo español, pero no podemos realmente hablar de cómo eran estas danzas. En toda esta lista la verdad es que la mayoría de los nombres, prácticamente todos son específicos de la danza española. Quizás podríamos pensar que pavanas y gallardas se encuentran también en Francia y en Italia, pero esta pavana es una pavana específicamente española, con una música y una manera de bailar distinta, y esta gallarda igual, es una gallarda que lleva pues el mismo nombre que Gallard o Gallarda, pero es específica con una música específica y una manera de bailar específicamente española. Volvamos al caso de la pavana. Es una danza que asociamos al estilo español, pero que también se baila en Francia y en Italia. En Francia se encuentra con el nombre de Pavane d'Espagne, vemos cómo se asocia ya en esta época a España, y en Italia se encuentra con el nombre de Pavanilla, y una de ellas dice Pavanilla a la moda di Madriglia. O sea que son danzas que se asocian al estilo español, pero también se podían haber bailado en otros países. Evidentemente la política del momento no era para nada como la de hoy en día. Había partes de Francia y España y de Francia y Italia que pertenecían a la monarquía española, etc. Vemos aquí que la mayoría de las danzas están organizadas según dos esquemas distintos. Esto es un detalle muy importante para los músicos. Algunas de las danzas o bailes están organizados con una entrada que le da comienzo y luego una serie de mudanzas, como un tema y variaciones, digamos. Y en cambio hay otras danzas o bailes que se organizan con una alternancia entre un paseo o entrada y una mudanza. Vuelve el paseo, vuelve la mudanza. Perdón, no vuelve la mudanza, otra mudanza. Vuelve el paseo, otra mudanza. Eso sería como una canción estrófica, ¿no? En que van habiendo distintas estrofas, que serían las mudanzas, que van cambiando, y en cambio un estribillo que se va repitiendo. ¿Por qué es muy importante esto para los músicos? Porque la mayoría de las músicas españolas que podemos asociar a las danzas españolas, que como os hemos comentado no se encuentran en las fuentes de danza sino en fuentes musicales que tenemos que relacionar, la mayoría de músicas funcionan con un esquema rítmico armónico de 8 compases o de 16 como máximo, que se va repitiendo, este esquema, esta armonía se va repitiendo, y la música va haciendo variaciones melódicas sobre ello. O sea que el músico a la que se pone a interpretar estas músicas puede tener la versión de un compositor u otro, pero muchas veces tiene solo el bajo y varias melodías que tiene que acomodar a estas estructuras. Y para hablar de música, Ana, te paso la palabra. Este ejemplo es una hoja del Novelli. Después de haber descrito los pasos, pone una serie de 8 pasos ya seguidos y la melodía de la pavana. Esto es la entrada de la pavana. Es la única frase musical escrita en todas las fuentes españolas como tal. Entonces, ¿cómo podemos poner estas danzas con música? Bueno, porque gracias a Dios existen muchos libros de música, con músicas tablaturas para guitarra o incluso para instrumentos como el violín, el arpa, el teclado, en fin, que hay músicas y, como ha descrito Ana, tienen sus formatos las músicas, entonces hay que tomar unas frases musicales y las mudanzas descritas y ver cómo se puede hacer coincidir este nombre de pasos en este nombre de compases, número de pasos y número de compases. La música, en este sentido, para la danza española es súper importante, el hecho de que ella también es en plan tema y variaciones. Eso es lo que tienen en común, contrariamente a, por ejemplo, una danza francesa con forma AABB o así. Esto es ya, en España todavía no había esta forma, este formato realmente. Una característica musical realmente de la danza española y de su música es lo que conocemos hoy en día como hemiolia, y vamos a hablar un pelín de ella porque es muy interesante también relacionar lo que en este ritmo se incluye. Muchas danzas españolas son ternarias, o sea, 3 tiempos, pero muchas veces
son 3 más 3, es decir, 6, y eso multiplicado por 2, con lo cual hace 12. Tenemos una unidad de 12 tiempos que se pueden hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o se pueden hacer como esta frase indica, empezando en el segundo tiempo, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Esta acentuación en los últimos dos compases se llama hemiolia, y es que acentuamos cada dos notas en vez de cada tres. Este ciclo es muy, muy típico de las danzas en España y se puede empezar ya sea como esta frase en dos, o una nota antes, o un compás después. Hay muchas variantes. Esta variante concreta de tiempos y acentos que encontráis aquí se utiliza en la jácara, que es también como la hermana de la zarabanda. No tenemos descripciones de zarabanda, como ha dicho Ana, pero sí de jácara, y corresponde totalmente al ritmo, incluso melodía prácticamente, de la sarabande español que se encuentra en el Bourgeois Gentilhomme de Lully, una ópera ballet de Lully, donde está esta zarabanda española que tiene exactamente este ritmo y que, curiosamente, es también el mismo que las alegrías del flamenco. Y un guitarrista del flamenco le explicaba a mi padre, que era guitarrista clásico, que las alegrías y las soleá y las bulerías eran a 10. Y entonces mi padre, sí, pero bueno, ¿cómo? Y entonces ahí pone debajo las cuentas del flamenco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y dos golpecitos, pum, pum, que son 11 y 12, pero se siguen llamando 1, 2. O sea que queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3. Estos son las alegrías. Me contradirás si no es así, pero creo que es así. Entonces, alegrías, sarabande español y jácara son una misma cosa realmente. Porque la jácara es tam tam tiram tam tiram tirim tam. No, esto es la sarabande de Lully. Perdón, la sarabande de Lully. Tam ta tira ta tiram tirim tam ta tam. La jácara. Tam tam tiram taram tam 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 en menor. La otra en mayor, pero es el mismo ritmo. O sea, esto sí que es una característica española que después se encuentra en la música francesa. El resto de la hemiolia, si veis el donde pone 9-10, el 10 es un acento en un segundo tiempo antes de una cadencia. Este acento de un segundo tiempo a veces está solito, ya no viene toda la hemiolia. Muchas veces en las zarabandas francesas ya barrocas está ese acento en el segundo tiempo, es como un resto de una hemiolia. Vamos a rápidamente hablar del espacio, que en la danza española no hay muchos espacios descritos porque se describen danzas que se practican en la escuela, y en la escuela es para entrenarse, es como si hicieras tu gimnasia. Entonces hay pocas descripciones de espacios. Hay en las paradetas, que se parece ser que es para una pareja, en la Mariona de González, ahí sí que hay bastantes, y en la jácara explicaciones de espacio y se supone que son para un solo. Pero esto viene del Novelli, la demostración universal, este cuadro muy interesante donde uno tiene que leer luego de tal letra a tal letra, por ejemplo la diagonal o cuchillos se llama, el pequeño circulito H es dar una vuelta sobre sí mismo, el otro círculo que va por la F por ahí arriba es como dar un círculo común, y entonces estas expresiones luego se oyen, o sea, se leen en la descripción de la danza. Pues por medio, pues es ir por el centro de la sala. Entonces ahí tenemos indicaciones que nos explican un poco las expresiones espaciales que hay en uso, que son pocas. Y quizás como característica española diría que, perdón, quizás lo has dicho y se me ha pasado, pero así como la danza francesa la encontramos descrita respecto al espacio general, a la sala donde se baila, aquí podría parecer que es lo mismo, pero el espacio está más bien descrito respecto al bailarín, es decir, si el bailarín tiene que dar una vuelta sobre sí mismo, si tiene que avanzar para adelante, para el lado o en diagonal. Pero este espacio es pequeño, digamos, es su quinesfera. Básicamente se refiere a su quinesfera o al conjunto entre él y su pareja que podría estar colocada aquí. Pero no se suele referir a toda la sala, sino a lo próximo a él. Y por último, porque no nos podemos alargar, pues justamente la relación con la esgrima. Yo antes hablaba de esgrima, que es otro de los artes que los hombres tienen que... otra de las artes físicas que los hombres tienen que practicar.
Pues hay movimientos violentos, que quiere decir hacia arriba, porque es hacer violencia a la gravedad, naturales, que es hacia abajo, porque naturalmente con la gravedad se baja, accidentales, que es cuando se crea un accidente en la esgrima hacia adelante, y movimientos extraños hacia atrás, y los transversales en diagonal, cruzando, o no lo tengo muy claro, yo pienso que se cruzan. Bueno, pues estos son los 5 movimientos que se usan en la danza y en la esgrima, igual. Y los pasos vienen descritos con estas expresiones. Un movimiento violento, que no quiere decir que haya que hacerlo violentamente, sino simplemente que es que hay que subir la pierna o subir el cuerpo. Y natural, bajar. Estas expresiones nos han parecido muy interesantes porque, bueno, sobre todo que existen en muchas descripciones y al principio uno no las entiende necesariamente, excepto cuando las relaciona con la esgrima. Pues hasta aquí nuestra pequeña presentación. Aquí os hemos puesto nuestra web que muy pronto va a salir publicada. Estábamos en construcción de la web. Al final tomamos la decisión de, ya que hacemos tantas cosas juntas, Ana y yo, las Anas, pues tener una pequeña página web donde podamos ir explicando pues las publicaciones, los cursos que damos, etcétera. Muy pronto va a estar la web disponible, nos podéis escribir a nuestro mail para cualquier cuestión. Y como os comentábamos al principio, pues nos gustaría mucho que si hay preguntas, observaciones, tanto preguntas como contradicciones, que no, por favor contradecirnos, ¿sí? Estamos muy abiertas a opiniones. Pablo. Sí, bueno, yo en primer lugar quería felicitaros porque no sé si me ha gustado más lo que habéis contado o cómo lo habéis contado. Es decir, no sé si me ha gustado más el baile o la performance, porque ya es difícil en una pantalla interesar. Bueno, me he quedado fascinado por la claridad y la ambición del proyecto. Tengo muchas preguntas. La primera, por ejemplo, es si en la base de datos que habéis organizado tenéis intención de visualizar toda la información que tenéis, porque evidentemente hablar de danza sin poder ver lo que es un paso, pues es un poco complicado. Entonces yo os animaría a hacer un diccionario performativo de pasos, es decir, a cada paso poner todos los vídeos que describan en el espacio ese paso y que permitan a las personas ver perfectamente y visualizar esos pasos, y un repertorio performativo de géneros. Es decir, una vez que estén todos los pasos perfectamente repertoriados de un punto de vista visual, poder hacer también un repertorio de performativo de cada uno de los géneros de las danzas, que yo creo que sería, desde el punto de vista epistemológico, dentro de lo que es nuestras disciplinas, fantástico. Está como previsto, ¿sabes? Está como previsto, pero antes tenemos que hacer las transcripciones de las fuentes, claro, traducidas a 3 idiomas. Y luego queríamos hacer eso, el libro de pasos, pero de hecho ahora ya pronto con este primer libro de introducción a la danza del siglo de oro español y su relación con la danza italiana y francesa y italiana, vamos a proponer ya también unos pequeños vídeos de cómo ejecutar los pasos, ¿vale? Pero realmente queríamos hacer un libro comparativo con todas las descripciones de los pasos puestas y tal, pero eso es mucho trabajo, y también luego un libro por danza, sí. Pero bueno. No, paso a paso, simplemente como además herramientas que se complementan, no se oponen, es decir, el libro es fundamental. Exacto. Pero después, quiero decir, yo también trabajo con libros, pero después el discurso también que podemos ofrecer online, que siempre como complemento. Y después 3 observaciones epistemológicas sobre el proyecto. Primero, si existe una referencia conforme a lo masculino y lo femenino en vuestros tratados, cuando se refieren a los pasos, si hay una diferenciación de género o no. ¿Y cuál es el cuerpo de referencia? Si es el cuerpo masculino o femenino, o no se especifica, o si se especifica, en la mente de quien escribe esos pasos hay el cuerpo de un hombre y de una mujer, o un cuerpo indefinido, o un cuerpo que no se exprime en género. Si serviría, o sea, si existe o no existe. Depende de la fuente. Por ponerte un ejemplo, pues cuando Potau describe las danzas que aprende con Francesc Olivelles, pues dice, y ahora hago esto y esto y esto, y ahora la señora. Ahora le toca a ella. Entonces esta parte no nos la describe porque no le toca a él. Él es un señor, es un chico joven, de hecho, de unos 17 años, Potau, que va describiendo lo que su maestro le ha dicho que tiene que hacer, pero luego dice, y luego la señora.
ya se apañará la señora, y él continúa. Entonces, depende completamente de la fuente. Si cogemos Esquivel, por ejemplo, que es uno de los tratados editados 1642 en Sevilla, que nos va describiendo los distintos pasos, él muy claramente nos dice que en la escuela van a practicar los hombres. Esto es una práctica de hombres, y que las mujeres son aceptadas en las escuelas, y que cuando entran, pues bien, hay que dejarlas entrar, que se sienten y que miren, por ejemplo. Y suponemos que las mujeres podrían llegar a tomar clases con maestros, pero en sus casas, que sabemos, pues por otras fuentes, que sabemos que las mujeres podían tomar clases de danza. Se sabe que bailaban, porque si en tal danza tenía que intervenir la señora, es que la señora en algún momento también aprendía. Pero entonces, según la fuente, y por ejemplo en la Jácara Anónima, Ana, hay varias indicaciones que nos dicen, por ejemplo, y aquí terminar perfilada. Terminar perfilada. Está hablando de la persona, poco probable. Está hablando de la cara perfilada. No, seguramente está hablando de la mujer. Quizás es una jácara descrita para una mujer. No está claro, pero podría ser, por algunos acabamientos en femenino. O sea que hay un poco de todo y depende de cada fuente. No sé si Ana quieres añadir alguna observación. Sí, en efecto, los pasos a nivel de los pasos no hay ninguna definición de si un paso es más masculino o femenino. Está claro que cuando habla González de que hay danzas, el danzado de mujer, Domingo González, al final hay todo un pequeño parrafito del danzado de mujer que dice que es igual que por el hombre, pero más bajo. O sea, en este caso bajo no quiere decir principiante, sino menos saltado, es decir, que el adjetivo bajo puede tener varios sentidos, pero que usa más los brazos. Las mujeres usan más los brazos, por ejemplo. Eso es un detallito, pero muy pocas indicaciones que nos diferencien bien, porque sobre todo está describiendo danzas de escuela, o sea, para hombres. La segunda observación es si hay referencias, es decir, cuando ustedes han hablado del cuerpo, es interesante porque nos imaginamos un cuerpo desnudo, pero evidentemente no se danza nunca desnudo en esa época, sino con el vestido. Y hay también un proceso de formalización en el periodo que ustedes estudian, que es el del vestido español, ¿no? Del que ha habido un congreso hace ya unos años sobre el vestir a la española y todos los cambios o no y las diferencias que hay entre los diferentes países a la manera de vestir. Entonces sería interesante, me gustaría saber cómo esos pasos se visualizan o no se visualizan conforme al vestido que se emplea o no se emplea. O sea, Pues cómo ese vestido influye en la performance efectiva del danzar. Hay algunos investigadores que se han penché, en francés, como se en español, que se Centrado han más en... volcado, que se han centrado o que han estudiado esto muy específicamente. Nosotras no. Nosotras hemos observado que en las fuentes pues hay algunas indicaciones en este sentido, tipo esta danza hay que bailarla con capa, con espada, es decir, hay pequeñas indicaciones al respecto, quitarse el sombrero, volvérselo a poner, que si la capa, que si la espada, pero no nos hemos metido mucho en eso, pero está claro, justamente porque nosotras también somos bailarinas y coreógrafas, está claro que el vestido influencia, porque cuando todas estas investigaciones las pones en práctica en las clases o en forma de espectáculo, te encuentras teniendo que hacer una vuelta de pechos o no sé qué cabriola con la cantidad de vestuario, las faldas, que tardas 3 compases en dar la vuelta entera, pues te ves realmente muy influenciado por el vestuario. Y también, como tú decías, no solo a nivel dinámico, de lo que tardas en dar una vuelta, de la fuerza que tienes o el impulso que te tienes que dar para saltar, sino también a nivel visual, ¿no? Lo que se ve y lo que no se ve por el vestuario. Entonces, hay algunas indicaciones en fuentes, hay investigadores que se han centrado más en eso, nosotras no, pero algunas observaciones evidentemente se pueden hacer en este sentido. Y la dificultad del peso, el peso del traje, porque cuando hemos hecho funciones, concretamente una en que baila en España, un auto sacramental, y teníamos realmente los trajes como de las meninas, es decir, así, o sea, y con círculos de metal que pesaban, que era como, vamos a bailar, ¿no? Y encima no podíamos ni siquiera pasar por los pasillos, o sea, había que pasar así por los pasillos
y por tanto con los bailarines también, o sea, era como boing, boing. Y sí, uno se hace muchas preguntas de cómo llevar eso a cabo, porque tiene su intríngulis, desde luego. Y la última cuestión, y ya termino, siento haber monopolizado, pero bueno, es parte del entusiasmo que me habéis transmitido, es el hecho de cuando hablamos de danza española, porque la habéis titulado Danza Española versus la danza europea, como si existiese una danza europea, cuando en realidad durante la charla no habéis hablado nunca de danza europea, sino de italiana, francesa, etcétera. Por la cuestión de realmente cuando hablamos de danza española, ¿de qué hablamos? Es decir, por ejemplo, me pregunto, la herencia árabe o la herencia judía, si la hay o no la hay, de diferentes maneras de danzar, la diferencia también entre danza popular o danza no popular, o diferentes maneras de danzar desde el punto de vista sociológico, o, por ejemplo, cuando hablamos de danza italiana, claro, o sea, Italia no es una unidad cultural en ese momento, y Nápoles llega un momento en que además para la mayor parte del arco del tiempo que analizáis pertenece a España políticamente Nápoles, pero culturalmente es difícil establecer una dependencia, o en todo caso la dependencia sería de España conforme a Nápoles en muchos aspectos y no al revés. Entonces quería hacer esa reflexión sobre cómo os planteáis esa complejidad de lo que define hoy. Ajá. Complejamente, o sea, como tú has dicho, de hecho, claro, sobre cada uno de estos detalles podríamos hablar largamente, ¿no? Sobre qué era España en ese momento, qué territorios pertenecían, no pertenecían, etcétera. Y de alguna manera, en este primer libro que sacaremos, no podemos ni tan solo profundizar sobre todos estos temas, pero sí apuntar que están, evidentemente. Entonces, la respuesta sería muy larga, pero para hacerlo rápidamente, a veces lo hemos llamado europeo y a veces concretizamos en francés y italiano, pues porque a veces nos ha venido bien, digamos, y nos hemos permitido eso, generalizar con la palabra europeo, teniendo en cuenta que en esta época ya empezaba a existir un estilo cortesano común a varias cortes europeas, que no era específico de una zona. Entonces, en este sentido nos permitimos generalizar a la palabra europeo, pero concretamos en Francia y en Italia porque es en lo que nosotras nos hemos basado. Luego, también tenemos en cuenta que la España de la época no era la actual y también simplificamos en este caso hablando de Francia, Italia, España, pues teniendo en cuenta que hay fuentes en español o en catalán, también, una o pocas, fuentes en italiano y fuentes en francés, escritas en la lengua francesa. También claramente a veces pues, nos encontramos una fuente española que nos habla claramente de un estilo francés, pero bien, que tenemos que tener en cuenta toda esta complejidad, digamos, ¿no? Entre fuentes que proceden de aquí y de allá, de estilos que se están definiendo y de una organización política distinta. Y después solo añadir, Didi Ana, perdón. No, acaba. Bueno, añadir que, ¿por qué atrevernos a hablar de un estilo español? Porque ya en la época eso sucede. Es decir, a principios del siglo XVIII, cuando empieza a llegar en la península ibérica, por lo menos empieza a llegar la moda francesa de bailar minuetos y contradanzas, digamos, y se está viendo que se está olvidando la manera de bailar de aquí de toda la vida, entonces empezamos a ver en los tratados como en el de Minguet una necesidad de llamar a lo de aquí español, cuando nunca había hecho falta. Nunca había hecho falta llamarlo español. A lo o de sea aquí, que a lo de es interesante porque es ante un enemigo o ante una aculturación que surge la Sí, o sea, identidad. es como aquí llamamos tortilla de patatas o tortilla francesa para aclararnos, pero no se nos ocurriría llamarle tortilla española a la tortilla de patatas, porque no, pues la tortilla. Perdón por el ejemplo así común, pero eso se percibe a principios del siglo XVIII, cuando llega la moda francesa y justamente Minguet nos dice, algunos se están olvidando la manera de bailar de aquí de toda la vida, lo voy a dejar por escrito, llega la necesidad de llamarlo danza española, cuando nunca se había necesitado. Y a la pavana, empezarla a llamar pavana española, cuando siempre se le había llamado pavana, etcétera. Y ¿Sí? justamente yo quisiera añadir también que, en principio, como hay libros italianos, pues decimos es el estilo italiano. Libros españoles, el estilo español, libros franceses, el estilo francés. Pero el problema es que justamente eso no es así. Como tú decías,
unos libros italianos de Milán, está escrito sobre un papel de la corte española, porque están ahí haciendo el papel de la corte española, en fin, que está relacionado. Y lo que pensamos es que por eso hay un estilo europeo según los contextos de danza. Por ejemplo, la danza de corte, pues en efecto, España e Italia está muy unido porque es que la monarquía lo estaba. Entonces, yo creo que entre salto, encaje rompido y ripresa, sotopié, decadenza, es que es muy similar. Hay detallitos así de pequeños de diferencia, pero es un poco lo mismo. En cambio, cuando se hace danza popular, se habla más de la danza un poco más popular, pongamos, como puede ser la jácara. Eso se relaciona con el flamenco, de hoy incluso, o sea, que hay muchos lazos. Luego, hay muchas relaciones de la danza española que se pueden hacer con el barroco francés. Entonces, pensamos, yo personalmente, que es un poco entre la danza de corte que se relaciona con la italiana, pasando a la danza de teatro, que esa se relaciona con la francesa, es un poco un estilo que justamente está entre una evolución entre una cosa y otra, porque a nivel del uso de los brazos, en la danza italiana no hay círculos de muñecas ni de codos, esos vienen para mi gusto, y justamente lo has preguntado si hay una influencia árabe o así. Entonces yo creo que hay una influencia más que árabe, hindú, es decir, porque de danza india, del Katham, la danza Kathak, porque eso ha venido por el este, a los gypsies, y por los gitanos por el sur. O sea, para mí hay un concepto que viene de estos movimientos de la danza india que eran más angulares, pero que luego se han redondeado y han quedado en esta danza que estamos viendo ahora. Entonces hay varias facetas de esta danza que por eso se pueden relacionar con diferentes épocas y países o organizaciones culturales, pongamos. Y, perdón, habías hablado también de eso, ¿no? De danza cortesana, danza popular. La mayoría de nuestras fuentes se relacionan con la danza de escuela, porque están relacionados o directamente con un maestro o con lo que un alumno aprendía con su maestro. Y nos hemos centrado en eso, viendo algunas relaciones con danza popular o con otros contextos, pero nos hemos centrado en estas fuentes. Creo que Luisa tenía una pregunta. Sí. Ha sido, a mí me ha apasionado. Resulta que he estudiado con Irene Berisse Danserie, baile barroco durante casi 3 años. Y claro, me interesaba muchísimo porque era la danza versión francesa barroco de Luis XIV, y nos hablaba mucho de los manuales y de los libros y precisamente decía que empezaron a componerse cuando se sentía que la gente ya no dejaba de danzar como se debía. Es decir, que el libro viene después, como para mantener un estado de danza que se había de cierta manera, que venía menos, la gente bailaba con menos precisión, menos rigor, y entonces hacía falta ponerlo bien claro. Y nos explicaba que la cuestión de los círculos de muñeca, de codo, etcétera, y que en la danza francesa muy poco se alzaba los brazos, muy poco, ¿verdad? No se, ella nos decía que esto se debía también, para las mujeres en particular, al corte de los vestidos, porque no había, digamos, entonces, si alzabas el brazo, todo el vestido se alzaba de una pieza, ¿no? Y que esto entonces explicaba en parte los movimientos de mujer, que eran mucho más medianos, ¿no? Y no tan violentos como los de los hombres. Y la pregunta que quería hacer es doble. La primera, nos explicó, y es una pregunta que yo les hago para la danza española, el baile español, que había el hecho de descifrar estos libros de danza, había impactado la manera como la tocaban los músicos. Es decir, que brutalmente había bailes que si se tocaba como los tocaban los músicos, era imposible de bailar, o por demasiado rápido o por demasiado lento. Cuando había muchos saltos, pues era imposible bailar con el ritmo que los músicos solían darle a la música, al revés. Entonces, eso hubo un intercambio de interpretación debido al hecho de descifrar la danza y bailarla, y hacerla bailable de cierta manera. Y lo otro
Yo trabajo mucho las crónicas del siglo XVI y resulta de América. Y resulta que hay un cronista en particular que se llama Gonzalo Fernández de Oviedo, que al llegar a las Antillas describe los arreitos. ¿Los? Los arreitos. Los arreitos son danzas colectivas y es una palabra que también se va a usar para describir las danzas de los aztecas, las danzas de Mesoamérica. Y los arreitos, cuando los describe, los compara con las danzas españolas. Las describe. Sería interesante que yo les mandara la descripción que él da de esos arreitos con su cultura de español, y dice que son de contrapás, intenta darle una visión un poco fina, un poco, yo no diría técnica, pero al menos más precisa de lo que podrían decir los religiosos, por ejemplo, que dicen es una danza en coro y punto. Él no, observa la relación entre el canto, el paso, el ritmo y la coreografía. Entonces, es importante saber que esta danza tiene una proyección hacia América a la hora de describir los arreitos. Muchas gracias, muy interesante, sí. Con mucho gusto si nos la puedes comunicar. Entonces, para la música sí que impactó. Pues sí, claro, la música, en cuanto uno empieza a descifrar los pasos y le pide a un músico que lo toque, cambia todo. Yo, por ejemplo, fue mi padre el que me dijo a ver, vamos a ver cómo se baila esto, cuando me puse a bailar y le hice cambiar la manera de tocar. Él tiene grabado una españoleta de Gaspar Sanz y unas cuantas cosas antes de bailar conmigo y para nada lo toca igual que después de que le dije. Y hacíamos el trío Yepes, lo podéis ver todos en internet, si ponéis trío Yepes y veréis el resultado. Y claro, yo ahora cuando escucho en sus discos la versión de españoleta, pues es que no la puedo bailar, pero luego, después, cuando ya la hizo en el trío, sí. Entonces, claro, por supuesto, y todos los músicos con quienes estamos trabajando, por poco que tengan interés por la danza, que claro, los hay que no tienen interés, porque claro, tendrían que cambiar mucho cómo lo tocan, entonces mejor no saberlo. También hay. Sí, el ejemplo que os poníamos antes sobre la estructura, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes solo 8 compases de música o 16 y algunas variaciones melódicas, pero no hay más, ¿qué hacer con eso? Pues hay algunas grabaciones o algunas propuestas que dejan ir su imaginación hacia cantidad de sitios, ¿no? Van haciendo distintas instrumentaciones y variaciones pues muy fantasiosas y muy bonitas, pero que quizás no tienen lógica coreográfica. Y en cambio, los que ya empiezan a tener conocimientos de danza, ya empiezan a saber que estos 8 compases de música hay que organizarlos pues que concuerden con los paseos, las mudanzas, para que sea lógico con lo que va a bailar el que baila, ¿sí? Por ejemplo. Cecilia Nuccili ha levantado la mano hace rato. Hola Cecilia, te escuchamos. Sí, gracias. No, muchas gracias y felicidades, porque creo que todos los que estamos aquí tenemos ganas de leeros rápido, porque es muy interesante. Lo habéis presentado con mucha atracción hacia este tipo de argumento. Yo tengo que saludar a Berenice y Almeida, que están allí, que no las veo y son en otra parte del mundo, así que solamente saludarlas así. Yo tengo una pregunta y después, y me alegra mucho saber que estamos juntas en este momento. Tengo una pregunta y después tengo dos dudas que me han surgido cuando os escuché. Mi pregunta un poco se relaciona con lo que acaba de decir Luis antes. ¿Os habéis dado, o tenéis idea del por qué en las fuentes españolas no hay música? ¿Por qué hay esta ausencia? Bueno, yo creo que de la partitura. Yo tengo la sensación de que porque justamente la música ya iba por su cuenta, se conocía, era así. Haces mudanzas de folías, haces mudanzas de españoleta y no
y ahí está, todo el mundo ya conoce, una mudanza españoleta es así, entonces va como paralelo, y porque son generalizadas, no es esta música en particular, sino que va con una música que es españoleta. Muy bien, pues españoleta puedes tener muchas variaciones, y también en los pasos, tanto como la música como en los pasos, y es porque es un estilo que es un poco más variado así de tema y variaciones, tanto a nivel coreográfico como musical. Yo creo que es por eso que no hay, porque... Y también... Sería como decir, si describes pasos o figuras de jota, pues con cualquier jota que quieras tocar, da igual, la jota que quieras, ¿sí? O pasos y figuras de vals. En eso sí que valses hay muchísimos, y jotas también, pero como llega de alguna manera a ser evidente lo que tienes que tocar, no hace falta, ¿no? En este estilo que tratamos todavía más, porque no es solo un género, una forma, sino que es que además es el mismo esquema rítmico armónico. No nos lo llegan ni a dar porque es evidente. Y Sí, también pero porque... que soy reconstructoras, sabéis perfectamente que no todas las pavanas, no todas las gallardas, no todos los canarios o la folía también, bueno, la folía porque tiene un bajo ya fijo y es otra cosa, pero no todo funciona siempre, ¿o sí? Las pavanas, Todas las sí, pavanas sí, Todas. sí. claro, sí, O sí, sea, sí, sí. Pero las tú españolas. dijiste, creo que Ana o Ana, una de las dos, dijiste que para la pavana española haría falta otro tipo de pavana, así que Claro, es... claro, porque no nos referimos a las pavanas europeas, digamos, a las pavanas de simple, simple, doble que se bailaban en Italia y en Francia o en otros sitios, sino que nos referimos a la pavana española. A pim, pom, pam, 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 pam. Ay, perdón. Este es el bajo de pavana española, no es otro. Siempre es este, con sus variaciones melódicas. No hay otra pavana española, no hay otra. No hay duda. ¿Qué Y pavana? La que también, quieras. Con este bajo tocas lo que quieras. ¿Sí? Es y también como... Son estándares. Eso, es como estándares. Y también otra razón, Cecilia, es porque de hecho los manuscritos que describen danzas no son tratados, son como notas de un alumno que las toma para acordarse. No es para nada una cosa que, a ver, me voy a poner a hacer aquí un tratado de cómo se baila esto y entonces te doy la música. Que eso es lo que es más los libros de Negri y Caroso, que dicen, a ver, te explico todo, cómo hacer los pasos, qué danzas bailar y con qué música. Aquí no, aquí es un libro que explica pasos, el de Esquivel, otro que describe danzas, el de González, que no se sabe quién las ha escrito, es de la escuela de González, de Jaque, lo mismo. No se sabe si son los propios maestros que lo han escrito, no está hecho con una noción de esto va a ir a sobrevivir a la posteridad, es solo unas notas, yo creo. No está tomado como un trabajo para los demás, ¿sabes? Sí, bueno, en realidad si se compara con lo que son los tratados italianos, el balletto es siempre diferente. No Claro. hay una estructura clara o estable, como estáis diciendo, porque en realidad, o sea, yo creo que más es, sí, tenéis razón, pero seguramente son más danzas de género, es decir, pavana, gallarda, canario, llano, son efectivamente esos grandes géneros musicales y coreicos que se pueden adaptar. Entonces, me surge otra pregunta. En España, entonces, eh, se adapta la coreografía al patrón musical, no es al revés. Sí, de hecho, o sea, cuando nos ponemos... Bueno, yo creo que va junto. O sea, que música y danza es lo mismo. Igual que los maestros de danzar también eran músicos, llevaban su guitarra debajo del brazo o algún instrumento, lo cantaban. Ser músico y ser bailarín no es que fuera lo mismo, pero iba prácticamente junto, ¿no? No creo que Pero uno no mande eran al otro. compositores, ¿eh? No No, no necesariamente eran eran no, compositores. no, no, pero no hace falta ser compositor para poder tocar una pavana,
claro. ahí en vivo y en directo, o no hace falta ser maestro de danza también para bailarla, ¿no? Pero no creo que unos se adapten a otros, sino que va conjuntamente. Y, perdón, te iba a decir otra cosa y no me acuerdo. Ah, Pero Cecilia, lo que tú dices, ¿qué va antes o después? ¿Hablas en la reconstitución o en la realización? No, 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 en la creación de una coreografía. Se crea la coreografía adaptándola a un patrón musical. ¿quieres decir cuando hacemos una reconstrucción actualmente? No, 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 antes, no, 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 no de la reconstrucción vuestra, no, Oh, no, digo, cómo, En la época, en la o sea, me época. está, sí, 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 en la época, o sea, me está surgiendo ahora, ya con esta, porque le quería, o sea, para mí es mi pregunta, siempre desde que estoy en España, por lo menos, todos esos tratados que no tienen música es la gran, para mí es la ausencia de de la música siempre me ha llamado la atención, porque no es así en Francia, no es así en Italia. Y en España, esta ausencia de la música eh, tiene un, no sé, para mí, a mí me inquieta siempre. Y ahora que estamos hablando con nosotras, estaba pensando precisamente que lo dais por un hecho que claro. efectivamente son patrones fijos como el bajo de Folía o un bajo de la pavana española, etcétera. Y entonces me estoy preguntando ahora mismo, entonces obviamente quien crea la danza la crea sobre la base de un patrón musical. O no, No. porque mira, también puede ser al revés. Yo muchas veces, de hecho, lo hacemos ahora cuando creamos danzas. Es decir, vamos a hacer esta mudanza de pavana, de españoleta, esta mudanza, luego aquella, y le pedimos a los músicos, pues nos haces esta variación de música 4 veces, luego esta y aquella, y le pedimos que nos hagan la música que queremos hacer para el baile que vamos a hacer. O sea, que es también al La revés. dais vosotros, Mm, vosotras, la claro. dais. O sea, tenemos una serie de variaciones musicales, de tañidos, se llaman tañidos, y una serie de mudanzas. Y podemos empezar, sobre todo lo partimos de la danza que vamos a hacer, pedimos las músicas que nos corresponden más dentro de las variaciones que se ofrecen, ¿sabes? Claro, pero eso es Entonces cuando pensáis, coreografiamos hoy en día, ¿no? Pero en la época yo creo que es un poco el huevo o la gallina. Es decir, música y danza no creo van juntas. ¿Y quién se inventó el vals? ¿Los músicos o los bailarines? Pues, no sé, o sea, se bailaba a tres y hay tantas músicas que son a tres ¿quién inventó el vals? ¿Los músicos o los bailarines? Bueno, pues no sé, ¿quién Es una inventó la buena música no, para pregunta. no, 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 orquestas? no estoy yendo hacia esta cuestión, sí, Vale, pues no te he quién entendido. crea Bueno, antes, ya si antes le la daremos danza, vueltas. no Yo iba supongo que, por yo allí. supongo que viene primero. No, es que no soy capaz de responder. No, no, de Pero hecho no se puede responder a una cosa lo así, que no, sí es no verdad, iba Cecilia, por es este. que casi todas las músicas españolas se comportan como las folías. Ha habido muchos tipos de folías en la historia, pero el bajo que se ha estandarizado, ¿sí? Pues es uno concreto y la mayoría de músicas españolas funcionan así. Eso sí que te lo podemos responder. Pero Ok. nos da que pensar. No, Nos da- en realidad es una duda, ¿eh? Sí, sí, Efectivamente, sí, hay mucho que totalmente. pensar. Una cosa, cuando habéis puesto el cuadro de los pasos, que es muy interesante porque lo ponéis con todos los nombres en comparación, ¿no? Con todas las fuentes que habéis puesto. Me pareció de ver, pero a lo mejor no es así. Lo vais haciendo, o sea, las columnas están en forma cronológica o están esto, porque me pareció que no ibais por Sí, están esta. en forma cronológica, pero por países. Por ejemplo, están los tres Ah, catalanes, ok. cronológico, luego los italianos, cronológico, y los franceses, cronológico. Ah, ok, Mm. ok. Nada más, Incluso, solamente porque veía sí. entre siglo XVII y siglo XVIII bastante cambios. Estos Y cuadros entonces, estarán
Estos cuadros estarán en los libros y también los Por podréis eso. tener, también podréis tener acceso a ellos, cuando compréis el libro, también podéis tener acceso a ellos en PDF para poder mirarlos Más en el cómodo. ordenador, Sí. Ok, a no no, repartir a todo el estupendo. mundo. A Sí, ver, estupendo. Gloria, tenía una pregunta, Gloria. Espera, una Perdón, cosa, perdón. porque lo siento mucho que estoy como Pablo. Estamos No, en dinos. esta Está pregunta, bien, pero está bien. después se los dejo. Habéis dicho que está este proceso de academización en España. No lo sé si es... o sea, yo tengo un poco de duda sobre esto, porque cuando se lee Esquivel da una idea de una academia bien constituida, bien en Sevilla por lo menos, bien fija, etc. Pero yo creo que hay una diferencia y más veo estas fuentes españolas, más me convenzo y sobre todo hoy escuchándolas me pareció así. Hay un cambio en España en el siglo XVIII. O sea, las fuentes del siglo XVIII miran hacia Francia de una manera increíble. Es un cambio total. Entonces, si hacéis una generalización así sobre este proceso de academización, a lo mejor habría que hacer una distinción entre siglo XVII, siglo XVII y siglo XVIII, creo, más clara, porque, no sé, es otra, o sea, es una, no sé, a mí me sorprende. Claro, yo Generalizar. a esto te respondería que hay, como hablábamos también con Pablo, ¿no? Es un tema tan complejo, de hecho, que todo depende del punto de vista desde que lo mires, ¿no? Y en algo te tienes que centrar para explicar toda esa complejidad, ¿no? Y toda esta complejidad sabiendo que hay pocas fuentes, de hecho, ¿no? Pocas certezas. Entonces, nosotras somos muy conscientes de haber tomado un punto de vista, que es este punto de vista del comparar, encontrar las esencias comunes y lo que entonces quizás define el estilo español, pero somos muy conscientes de haber tomado como un punto de vista, ¿no? Y una propuesta, pero efectivamente si nos centráramos pues con más detalle en la relación música-danza o si nos centráramos en la influencia que tiene el vestuario en toda esa danza, pues la lectura sería otra. Si nos centráramos específicamente, como tú comentas, en si es una danza más académica o no, qué hay de popular, qué hay de teatral, pues tendríamos otra visión. Y entonces tienes mucha razón de que podríamos distinguir mucho más, incluso el tratado de reglas es también muy distinto al de Esquivel o al de González, es completamente distinto, pero nosotras hemos tomado un punto de vista, ¿no? Ana, y la Siendo academización, conscientes, sí, la academización de la que hablamos es por Esquivel, es decir, ¿por qué Esquivel insiste tanto en que no hay que doblar la pierna porque es deshonesto? Porque todo el mundo lo hace y que justamente los maestros dicen de no hacerlo porque el estilo que uno quiere tener es menos popular, es más... O sea, hay una sensación, una noción de perfilar mejor el movimiento desde el siglo XVII. Luego ya, en el siglo XVIII, la influencia francesa y todo eso es otra historia, pero hablamos de esta academización desde el siglo XVII, que de hecho para mí inspira bastante también luego la creación de la academia en Francia, porque ha habido dos puntos muy importantes de movida de España a Francia con las dos bodas de Luis XIII con Ana de Austria y con Luis XIV y María Teresa. En esas dos ocasiones ha habido actores, actores, bailarines que se han ido compañías. a un grupo de teatro que han sido encargados para ir a Francia a representar y iban con sus guitarras, sus castañuelas, sus actores, sus bailarines y todo esto ha sido visto ya desde 1610 que había castañuelas, ya en Francia las empezaban a ver. Entonces, yo creo que la danza española ha tenido cierta influencia ahí en la danza francesa que se estaba academizando también en este siglo XVII, segunda parte. Ok,
Muchas gracias y me callo. Ah, Y de verdad, muchas Gracias a gracias y ti. felicidades porque estimuláis mucho al razonamiento. Este es gracias. nuestro objetivo principal, estimular, provocar un poco de chu, 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 chu. Está, Bien. está Gloria, que quería preguntar, y luego también quisiera comentar una cosa que ha escrito Bernardo José García sobre los movimientos transversales, Ana. Gloria. Margarita también ha hecho un Ah, comentario. Sí, Margarita. Gloria, digo. Gloria. Grazie per la bellissima presentazione. Scusate se io parlo in italiano, chiedo scusa agli altri, voi capite l'italiano, quindi non c'è problema. Due piccole cose ve le dico dopo di refusi che ho visto. Invece volevo chiedere dal punto di vista della diffusione dello stile spagnolo all'epoca, naturalmente, perché in Italia noi troviamo testimonianze di danze alla spagnola, di danze ballate alla spagnola nei collegi, per esempio, e però è difficile trovare nomi di maestri di danza spagnola. Al momento io ne ho trovato uno solo, peraltro italiano. Allora volevo sapere se avete trovato maestri appunto spagnoli, se avete una serie di biografie, di nomi, se avete come Negri per esempio, no? Che ci racconta di alcuni maestri italiani che vanno nelle corti europee. Volevo sapere se avete trovato testimonianze che aiutano a capire in che momento, in che modo questo stile poi si è diffuso in Europa, attraverso quali persone, insomma. De momento, Gloria, descripción de maestros de danza hay en Esquivel. Hay muchos nombres y ciudades y de ahí sabemos algo, pero no hemos tenido tiempo de ponernos a buscar en otros sitios sobre estos nombres y menos aún fuera. Es que cada una de estas investigaciones es un mundo, hay que ponerse y ahora mismo estamos intentando cerrar este libro primero, hacer las transcripciones. Entonces, si alguien quiere interesarse por ese tema, que lo haga y nos ponemos, hacemos equipo, porque es que en efecto, es interesante, pero no tenemos ahora mismo indicaciones precisas que dar a ese nivel, Gloria. En Cataluña, por ejemplo, Carles Mas en su publicación hizo una transcripción de todo el manuscrito de Francesc Olivelles, en la que reunía los nombres que se encuentran en la confradía, sería la cofradía en castellano, la cofradía de maestros, creo que catalanes, y se puede ir viendo como los distintos nombres de los maestros y dónde enseñaron, de dónde eran, dónde enseñaron, y se han llegado a reunir pues informaciones, por ejemplo, notariales de cuando un maestro concreto murió, pues dejó escrito en su testamento que no sé qué noble o aristócrata le debía un par de clases que le dio a su hija, etcétera. O sea que Carles Mas en la publicación que hizo hace unos años, que se llama Barcelona 1700, música y danza, hace una transcripción del manuscrito de Francesc Olivelles y nos da alguna información muy precisa sobre maestros de danza, yo creo que solamente de la zona de Cataluña. Pero sí que él ha investigado un poco en este campo. Ok, grazie. E poi no, vi volevo solo dire rispetto, siccome Anna dice sempre nobilità rispetto a Caroso, invece è nobiltà, attenzione perché avete scritto nobilità. Grazie, grazie. Scusa. Una cosa così. E invece rispetto alla campanella, perché rileggendo bene Negri si capisce che la campanella italiana è nel ginocchio, non nell'anca. Quindi forse è una cosa che va rivista, penso. Sí, gracias. Exacto, de hecho, o sea, es uno de estos falsos amigos, ¿no? Lo que sería el floreo español, como el badajo de la campana sería la campanella italiana, correspondería en su esencia, porque los italianos lo hacen doblando la rodilla. En su esencia es un paso que se parece mucho, pero no se hace exactamente igual. Sì, ecco, sì, come ne avevamo parlato insieme anni fa, ma volevo dire che invece è scritto proprio... no es el mismo, es parecido en su esencia. Gracias, Gloria. Bernardo, espera un momentito, quisiera hablar, que Bernardo nos dijera lo que le está pareciendo esto de los movimientos transversales, que nos tiene que explicar qué son en la esgrima. Me interesa porque justamente ha puesto aquí que se toman de la esgrima que eran defensa o bloqueo,
Si se habla Claro. de perfilada, el término se emplea para describir un combate o batalla. Es un movimiento oblicuo. ¿Nos puedes decir algo? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. He llegado un poco más tarde a la sesión porque teníamos que salvar un coche de la nieve que estaba atrapado aquí en la calle. Y claro, como es a las 2 también la sesión, pues es un poco lío para todo. Pero bueno, porque en Madrid estamos con Filomena, que parece un nombre muy literario, pero nos ha creado un drama bastante importante. Bueno, al oír hablar esta última parte de estos movimientos que se tomaban de la esgrima, ibais explicando qué tipo de movimientos podían ser, y dijisteis, bueno, noté violentos, naturales, transversales. Llegó un punto en que planteasteis incluso que se hablaba de perfilada. Entonces, inmediatamente, claro, pensé en la esgrima, todos los movimientos que son transversales son de bloqueo, son defensivos para evitar un ataque del contrario, ¿no? Siempre intentan cortar los movimientos del adversario, ¿no? Son siempre bloqueos o defensivos. Hombre, entiendo que en un baile estos movimientos pueden funcionar, bueno, nos despedimos de las que... Tengo unas chicas que se van. Sí, chao. Adiós, son las chicas del garaje. Son mis alumnas de Hebreu. Bueno, me alegro. Les filles du garage. Chao. Chao. Y entonces yo creo que eso se puede tener en cuenta a la hora de ver qué tipo de movimientos se describen con la pareja, o sea, en el baile si hay una pareja. Y luego en la perfilada sale cuando se describen los combates. Sea para aproximarse a una plaza, se traza una línea oblicua, porque el ataque no se puede hacer de frente, puesto que hay más potencia de tiro por el adversario y es más frágil el ataque. Entonces se toma caballería también pasa. Y cuando se describen combates contra una plaza o bueno, en cualquier tipo de combate en la edad moderna, bueno, y todavía en las tácticas actuales, se describe una oblicua. Entonces, en la danza tendría todo el sentido. Es decir, hablar de perfilada, hoy en día cuando se habla de fútbol y se dice una falta se va a lanzar, está perfilada hacia la izquierda, en respecto al área de tiro de la portería, ¿no? Entonces, se habla de perfilada hacia la izquierda, perfilada a la derecha. Es la posición en la que se va a tener que hacer el tiro. Entonces yo creo que en la danza estos elementos que enseñan a los caballeros a cómo funcionar y cómo definir su movimiento es en relación a la otra pareja y a la manera en la que se van a tener que deslizar por la sala o por el espacio. Y entonces ese movimiento transversal puede tener este juego. Entiendo que puede venir de ahí el término, por lo menos perfilada, utilizar la palabra perfilada. Bueno, tiene muchas acepciones, pero yo creo que encaja en una línea de movimiento y si tiene que ver algo con la esgrima. Era un poco eso. Y solo añadir una cosa al debate sobre lo español. Hombre, después de los trabajos tantas veces que hemos hecho sobre monarquía española en tantos contextos, las naciones, cómo están interiorizadas las identidades o no, cómo han sido construidas. Yo creo que aquí, cuando se habla de la danza española, normalmente son acepciones hacia terceros, es decir, es la percepción que otros tienen sobre lo que es español y quién lo ha introducido o quién lo patrocina. Entonces, un elemento clave, si estamos en una cultura de élite, es que esto viene de la corte española, es decir, del hacer que está normalizado en el núcleo de referencia, que sería el rey y su entorno como patrón. Y que los nobles, sean de otro lugar, aunque no sean de la corte, esos nobles españoles van a mantener ese referente. Entonces quiere decir que todo lo que ellos traigan consigo será visto como español, sean o no españoles, pero vienen de esa costumbre. Entonces se define una moda, un estilo, y ese estilo es una mezcla de muchas cosas, pero un napolitano puede decir perfectamente que es español, porque pertenece a la monarquía y está asimilado a la corte, a los usos de la corte española. Y un milanés puede decir que es español, y un portugués puede decir que es español perfectamente, porque forma parte, digamos, de la misma idiosincrasia, como en el Imperio Británico sería decir que es british, para entendernos.
no es inglés, es british. Es decir, español vale para Filipinas, para México, para Flandes o para, para cualquier otro espacio del territorio de la monarquía en los siglos XVI y XVII es perfectamente posible. Que haya otras identidades, que haya otras realidades, que sean más locales, o que uno diga que es español pero es catalán, o que es español y es gallego, o que es español y es portugués. Puede hacerlo perfectamente, pero en lo cultural hay ese referente combinado que funciona, además lo podemos en los textos, cuando los propios tratadistas se refieren a esto, están hablando de unas costumbres que han sido asimiladas y que son referente. Como decíais vosotros, son modelos, son modelos. Luego hay muchas variantes y modas más puntuales o más cortas, pero ese patrón se plantea siempre hacia terceros, es decir, en una corte en Francia, en Italia, que hay muchas otras cortes y otras tradiciones, en Viena se dice queremos hacer algo español. Español no es nada en concreto, es algo que viene referido a ese origen y puede estar de moda a veces más unas cosas que otras. Entonces, esto pasa de continuo, pasa en el teatro, pasa en cualquier elemento. Es la referencia a digamos, a un punto que es la corte española y sus tradiciones. Ahora yo creo otra cosa. Habéis hablado del academicismo y con Esquivel, pero yo creo que Esquivel no existiría en la corte de Felipe IV sin una tradición académica más antigua, que desde luego, igual que en el teatro clásico español, es de finales del siglo XVI. En los años 80, 90 del siglo XVI hay una madurez del teatro ya, de la actividad cortesana ya, y las infraestructuras cortesanas en torno al baile de corte o al danzado es tan importante que si no, no hubiera habido un Felipe III danzarín. Sí, sí, desde luego. Tan activa desde el punto de vista del teatro, del baile cortesano. Entonces, creo que Esquivel, digamos, es un hombre ya maduro en una tradición académica ya formada y que este tratado es una novedad, pero refleja, digamos, un punto de madurez de un proceso que ya existe plenamente décadas atrás y que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muy y que verdad encaja muy bien con lo que encaja muy bien con lo que decís de Italia y de otros lugares, pero la actividad musical, de baile, de educación cortesana en el baile, es algo perfectamente estructurado a finales de la corte de Felipe II y por lo tanto en donde se ha educado Isabel Clara Eugenia, el propio Felipe III, tienen una infraestructura de formación de la élite de baile que funciona perfectamente. Años 90, pongamos para estar seguros, cuando todos ya son un poco más mayores, la Casa del Príncipe está constituida, en fin. Y con Felipe III esto es muy importante, si no, no tendríamos la construcción de salones de saraos directamente. Es decir, ya se construyen espacios solo para baile, concebidos como tal. Sí, sí. Entonces, esto también es importante tener en cuenta la cronología. Sí, totalmente. Esquivel habla de que este estilo del que él habla, nosotros decimos que él empieza a describir cosas académicas, pero porque él es el primero que las pone por escrito un poco claras, pero desde luego que viene de antes, y él mismo dice que este estilo hace ya 100 años que se está haciendo. 100 años antes, o sea que justamente totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que la academización siempre va despacio, y si él dice que no hay que doblar la pierna es porque todavía mucha gente la dobla, pero que se está intentando que no se doble ya desde hace unos cuantos años totalmente, ¿no? Bueno, y que de hecho quizás esta estandarización siempre es pues un ideal, un ideal técnico, pero que nunca nadie llega, o sea, nunca llegamos a este estado en que todo el mundo deje de doblar la pierna, cada uno sigue haciendo ese paso como quiere, que se defiende una forma de hacer más técnica o más académica, pero siempre coexisten las muchas realidades, ¿no? Muchas gracias por observaciones muy interesantes. Muchas Bernardo. gracias, sí, Bernardo. Pues muchos bueno, ánimos. Florence, ¿cómo vamos? Porque Margarita pide que hablemos de la jácara y de si se dejó de bailar o cómo evolucionó, pero luego ya habrá que dejarlo, ¿verdad? Porque no nos vamos a pasar
más... Podríamos hacer otra charla un día sobre jácaras, podríamos... Sí, obviamente, porque habría una infinidad de preguntas. Quizás se le puede responder rápidamente a Margarita. Yo también tendría preguntas, pero se lo voy a ahorrar por hoy. Entonces, no sé si quieren contestar sobre el tema de la jácara en la perspectiva de la sarabanda, que promete ser muy densa la respuesta. Quizás hagámoslo como última pregunta. No sé qué les parece. Un tiempito hay, es cierto que no vamos Con respecto a la jácara y su historia, de lo que yo tengo entendido es que primero era una forma, un personaje teatral. Los jacos, que son los de la vida poco honrada, un poco los ladrones, y la jácara, que era un poco la que los llevaba, es un personaje teatral, y luego se convirtió en una forma teatral, y se bailaba en los entremeses de esa forma, y por eso luego se convirtió en una danza, la jácara, entremesada, de hecho, que es decir, una jácara que se ponía en entremeses de la forma teatral, y después ya se convirtió en una pieza musical como tal, con su ritmo que hemos visto antes, y por tanto en una coreografía que describen los maestros de danzar. Pero primero era una forma teatral y acabó siendo una danza y una música. Eso es lo que yo entiendo, pero puedo equivocarme. Y como se asocia con la zarabanda. Perdón, como dice Esther en el chat, también es un romance con tema rufianesco, exacto, Sí, también exacto. hay... Y que se asocia con la zarabanda, pues se asocia, por ejemplo, porque Esquivel dice en un momento dado que la jácara, zarabanda, rastro o mariona es una misma cosa. Es decir, que en el fondo, pero claro, la música de zarabanda como tal, cuando la oyes, no es la misma estructura exactamente que la de jácara. Y a nivel de los pasos, cuando uno intenta hacer los pasos de jácara sobre la música de zarabanda, no cuadran muy bien. O sea que, como hemos dicho antes, zarabanda no hay ninguna descripción de tal, y porque Esquivel nos dice que es la hermana de la jácara, muy bien, pero a partir de eso no podemos decir más. Y ella la asocia con la zarabanda. En la Nueva España tuvo otro desarrollo como danza en los entreactos y fin de fiesta, dice Margarita. La jácara, quieres decir, ¿no, Margarita? Sí, sí, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Bueno, buenos días, México, buenas tardes a todas. Sí, bueno, yo estoy trabajando ahora unas piezas que las menciona justo Sor Juana Inés de la Cruz, y entonces ella habla bueno, ella desarrolla estas jácaras y escribe, hay muchas jácaras escritas por ella y que, bueno, que tienen otro desarrollo, son ya piezas que se presentan en los maitines, en la iglesia, etcétera, pero se conserva este como tono, como dicen, rufianesco o de lampa, ¿no? Hay unos autores aquí en México que la tratan así, que dice que es así se titula, la musa de Lampa, dice, ¿no? Porque Sor Juana escribe muchas jácaras y bueno, se tiene esta asociación, ¿no? A cosas rufianescas. Hay una jácara muy, muy linda que se la dedica a la Virgen y la pone como si ella fuera una heroína, como si ella fuera, ¿no? Así, como esto que describes, ¿no? Como la jácara del jaque, ¿no? Y bueno, pues nada, pues felicitarlas porque pues estamos todos muy ansiosos por este libro, por conocerlo, por tenerlo, por poderlo citar, ¿no? Y bueno, me agrada mucho verlas nuevamente. Un saludo a Berenice y bueno, ya no acoparo más. Una última reflexión yo les diría en relación al cuerpo y el vestido. Pues bueno, pues me parece que sucedía que la gente simplemente así se vestía, ¿no? Entonces, cuando nosotros abordamos la danza del pasado, tendríamos que considerar ese uso de la época y como bien nos dicen quienes nos hemos puesto un vestido para desarrollar tal o cual paso, nos damos cuenta que la danza estaba supeditada a lo que te dejaba hacer el vestido, ¿no? No había forma de subir tanto los brazos, no había forma de hacer vueltas, tantas vueltas, porque el peso de la tela te lleva, en fin, ¿no? Bueno, hay una pequeña reflexión.
Un saludo a todos y felicidades, maestras. Gracias. Por favor, Ana. Sí. Sí. Quiero darles las buenas tardes a todas. Felicitarlas por tan epistemológicamente que han tomado su tema. Se escucha muy bien en términos científicos, hablando de danza. Quiero, por supuesto, en algún momento acceder a ese escrito que ustedes están realizando. Y quiero, aparte de saludarlas a todas, con un abrazo enorme, especialmente quiero darle un abrazo grandísimo a Cecilia Nosil y a Margarita, que tanto hemos conversado y tantos encuentros bonitos hemos tenido. Y aparte de eso, decir que toda esta conexión de pasos, de espacios, de estilos que ustedes han vuelto a poner en valor, desde mi punto de vista americano, tengo que decir que todo ese conjunto epistemológico que ustedes han vuelto a poner en valor ha hecho una eclosión, una irrupción cultural en América hispánica de una gran trayectoria que aún hoy se conserva. No olvidemos, por ejemplo, que la única residencia arquitectónicamente renacentista que se conserva en América hispánica es la residencia del hijo de Colón, de Diego Colón. Es la única residencia con estilo renacentista y que tiene construida una gran sala para danza. Imagínense ustedes el bajar de allí pasos, estilos, música, ¿cómo no van a ir a parar a los rituales de los areitos? Y a todo lo que condice con la danza hispanoamericana, que tiene tanto de atavismos danzarios de corte como populares, y la mixción de culturas que en ello existe. Gracias, un abrazo enorme, gracias por permitirme participar, por invitarme. Gracias. Gracias a ti, Berenice. Florence, te doy la palabra. ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra cosa que añadir? Yo reservo mis preguntas para otro momento porque creo que serían demasiadas, pero realmente les agradezco muchísimo lo que hicieron, que aprendimos mucho. Creo que Esther está diciendo en el chat que los filólogos puros aprendimos mucho y es así, o sea, realmente fue fantástica su presentación, así que se lo agradezco muchísimo. No sé, supongo que como tenemos previsto de alguna manera, quizás por partida doble, se va a difundir la grabación de esta presentación. Estamos a la espera de la publicación del libro. Y no sé, nos quedamos, nos ponemos al tanto de la evolución de nuestros trabajos respectivos. En lo que concierne al seminario Mudanzas, lo que sí les puedo decir es que quedan 2 sesiones para el año en curso. La próxima sesión estará a cargo de un musicólogo, Álvaro Torrente, que hablará el 5 de marzo, si no me equivoco, que también es viernes, del proyecto que desarrolló con Raquel Anduesa sobre el baile perdido. Esto por un lado, y la segunda, digamos la cuarta sesión, mejor dicho, la última,
La protagonizará Cecilia Nocilli, a la que escuchamos antes, y que hablará justamente de cómo interpretar la traducción que encargó el conde duque de algunos capítulos del Tratado de Negri. Eso es el programa para las sesiones futuras. Así que estoy muy contenta con el seminario, que se junta gente distinta, con disciplinas distintas. Creo que la danza es un objeto transversal que facilita este tipo de reflexión y en parte si están interesantes por eso. Así que gracias a todos. Quizás nos podamos despedir, a no ser que haya una pregunta esencial por hacer. Estamos en contacto, nosotras estamos abiertas a Bien. mails, llamadas. Ana, ¿puedes compartir la última página del PowerPoint para que se apunte en nuestra dirección de nuestra nueva web que va a abrirse pronto y en la cual podrán encontrar esta conferencia, otra en francés, la suscripción y la dirección de email también, a la que esta ya funciona? Nos podéis escribir si os interesa ir reservando el libro, ya os mandaremos cuando esté abierto todo, dentro de poco. Bueno, pues gracias a todos, gracias a Florence por organizar esto, gracias a todos por haber estado con nosotros y hasta otra ocasión. Sí, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Ana. Gracias a todos. Chao a todos. Que tengáis un buen día o fin de día. Gracias también a los que están conectados y que no les vemos, pero que sabemos que están conectadas. Gracias a todos por estar ahí. Y gracias a todos los que habéis participado y contribuido con vuestras ideas y preguntas y conversación y afirmaciones y complementos de información. Gracias a vosotras que habéis sido estupendas. Gracias, Esther. Adiós. Gracias. Adiós. Chao. Chao.